Este 2024 es el año con más elecciones que recuerde. De hecho, a este año será conocido como el superaño electoral, pues se han realizado elecciones en bastantes países. Entre ellos, las democracias más pobladas del mundo, tales como Estados Unidos, India, Indonesia, Pakistán o las elecciones de la Unión Europea, que si bien no es un país, votan a la vez hasta 27 países para elegir quiénes van a ser los políticos que les representen en el Europarlamento. En estas elecciones hemos tenido de todo: regresos históricos, irrupciones políticas, partidos que dejan el poder después de mucho tiempo o incluso que dejan el poder por primera vez en su historia, acusaciones de fraude, marxistas-leninistas ganando las elecciones y mucho más que veremos en un iceberg con todas las elecciones celebradas este año. Comenzamos por la democracia más simbólica del planeta, los Estados Unidos de Norteamérica, donde como cada primer martes de noviembre de cada 4 años se convocan elecciones para decidir quién es el próximo presidente de la potencia económica y política actual, aunque cada vez de un modo menos notorio, donde supuestamente el actual presidente de los Estados Unidos hasta el 8 de enero, Joe Biden, y el que fuera presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre 2017 y 2021, se batirían a duelo. Bueno, finalmente después de que los demócratas se cagaran en los pantalones, cuando en el debate presidencial se viera que Biden, pues, no estaba para elecciones, decidieron poner a la que es actualmente su vicepresidenta, Kamala Harris, como candidata del Partido Demócrata. Y según las encuestas parecía que Harris sería la primera mujer en gobernar los Estados Unidos. Pero no contó con las ansias que tiene Trump de volver a la Casa Blanca, único lugar que parece que le gusta más que su mansión en Mar-a-Lago. Así que con una campaña muy movida que incluyó llevar famosos de la talla de Anuel, Justin Quiles o incluso llevar a este peludo que no sabemos si es el de la casa de empeños, no sé, Rick, parece verdadero, fichar a gente como Elon Musk o un antisistema como John Kennedy, jugar al atrapalotodismo diciendo que meterá a libertarios en su gobierno y eligiendo a un vicepresidente que si fuera del Partido Justicialista o del PSOE, muchos dirían que es un peligroso socialcomunista, pasando no por uno ni por dos sino hasta 3 intentos de AC. Trump poco a poco fue acercándose en las encuestas a Kamala hasta que el día de las elecciones Trump consiguió ganar en todos los estados péndulos, consiguiendo los más de 270 votos electorales necesarios para poder gobernar. Decir que además Trump fue el primer presidente del Partido Republicano que gana unas elecciones por voto popular desde que lo hiciera Bush en 2004, y el primer presidente en ganar unas elecciones después de perder el poder desde que lo hiciera Grover Cleveland desde 1892. Ha llovido bastante. Y ahora nos vamos hasta los no 1, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta 27 países miembros de la Unión Europea que celebraron conjuntamente elecciones entre el 8 al 10 de junio. Pues algunos países como esos que le roban jugadores a Surinam les da todos los años por celebrarlas con 2 días de antelación, donde todos esos países tienen que elegir a los 720 eurodiputados que les representarían en el Europarlamento durante los 5 próximos años. Y pasó lo de siempre, con el grupo de los democristianos liderados por Ursula von der Leyen ganando como siempre, los socialdemócratas de eternos subcampeones y bajando europarlamentarios como siempre, y en tercer lugar el grupo de los liberales, como siempre. A partir de aquí ya no es todo como siempre, pues el grupo de los conservadores y reformistas fue cuarta fuerza sacando solo 6 escaños menos que los liberales, y los identitarios fueron quinta fuerza, aunque perdió escaños con respecto a 2019. También los verdes y el grupo de la izquierda perdió bastantes escaños, en especial los verdes. Todo esto nos hace ver que la tendencia en el continente europeo es la de la hartazgo a la ideología posmodernista del feminismo, el calentón y las restricciones medioambientales, y sobre todo la inmigración descontrolada, además de las consecuencias económicas de la inflación provocadas por la devaluación del euro, el parón industrial producido durante cierta pandemia y cierto conflicto que hay en Europa Oriental. Y prueba de ello es que en 3 de los 4 países principales de la Unión Europea o ha ganado un partido de la nueva derecha populista, Italia, Hermanos de Italia, y Francia, Agasog, Agrupación Nacional, que provocó que Macron tuviera que convocar elecciones parlamentarias un mes después, que ganó en parlamentarias el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierdas liderada por Mélenchon, o bien ha quedado como segunda fuerza política. Alemania, con Alternativa por Alemania, segunda después de la CDU. Como partido champán tenemos a 2 formaciones, una formada por una especie de Mr. Beach chipriota llamado Fidias Panayiotou, quien salió como diputado por Chipre a obtener el 19.4% del voto popular y ahora se dedica a hacer vídeos en el Europarlamento hablando acerca del funcionamiento del
Europarlamento, y el intelectual, que parece pakistaní o hindú pero es de Sevilla, Alvise Pérez, quien a través de lanzar bulos por Telegram, pues no tenía ni programa electoral, y con financiamiento ilegal por parte del gay de la Finanzas Crypto Spain, consiguió hasta más de 800.000 votos y el 4.55% de los votos, obteniendo 3 eurodiputados. La democracia más antigua del mundo celebró este 4 de julio, el mismo día que los Estados Unidos se independizaron de ellos, elecciones adelantadas que fueron las primeras que se celebraron sin que la reina Isabel II no fuera la jefa de Estado desde 1951. Elecciones fuertemente marcadas por el desgaste acusado del Partido Conservador, quien después de hasta 14 años en el poder estaba metido en multitud de escándalos, en especial los escándalos que cometió Boris Johnson durante la pandemia, y la inestabilidad institucional, con hasta 3 líderes y presidentes del Reino Unido en 3 años. Todo esto ha conseguido que los laboristas, liderados por el abogado Keir Starmer, consiguieran una mayoría absolutísima al conseguir 411 de los 650 escaños disponibles, y eso que sacó menos votos que Jeremy Corbyn en 2019. Ya saben que en el Reino Unido los escaños se consiguen ganando distritos no proporcionalmente o mediante la ley de Ohm. El Partido Conservador tan solo consiguió 121 escaños, siendo el peor resultado de su historia, y que además tendría que estar en una posición muy atomizada, pues los liberaldemócratas y Reform UK, partido de derecha populista liderado por Nigel Farage, obtuvieron resultados parejos, por lo menos en votos, al Partido Conservador. También fue la primera victoria del Partido Laborista en unas elecciones generales desde el año 2005. Si Estados Unidos es la democracia más importante del mundo, Reino Unido es la más antigua y la Unión Europea tiene las elecciones en las que más países votan simultáneamente, la India tiene la democracia donde más gente está llamada a votar. Sí, hasta 960 millones de personas fueron llamadas a votar entre el 19 de abril hasta el 1 de junio del 2024. Vamos, que la duración de las elecciones de la Unión Europea fueron un juego de niños al lado de esto, si bien fueron a votar 642 millones de electores. Tradicionalmente la India era el gran bastión de la izquierda electoralmente hablando, con un Congreso Nacional Indio que salvo a finales de la década de los 90 siempre ganaba las elecciones, hasta que en el año 2014 el BJP o la Alianza Democrática Nacional en español de este señor que ven en pantalla, Narendra Modi, gana las elecciones y quita del poder al Congreso Nacional Indio. Desde entonces Modi, a través de conseguir que la India haya mejorado sus niveles de renta y desarrollo y que empiece a tener un papel geopolítico cada vez más importante, ha conseguido lo que Ron DeSantis ha realizado en Florida, virar la India hacia la derecha, tras ganar por tercera vez las elecciones con más de 283 millones de votos y obtener el 23.6% de los votos. Si bien es cierto que Modi ha perdido la mayoría en el Parlamento, pues ha perdido hasta 60 diputados. India es la democracia más grande del mundo, pero México es la democracia más grande del mundo hispanohablante, pues el día después de que acabaran las elecciones indias, hasta 98.4 millones de mexicanos fueron llamados a votar, aunque solo fueron a votar en torno a 60 millones de personas, en unas elecciones marcadas por el aumento de la inseguridad en el país y la reforma judicial que podría beneficiar a ciertas organizaciones criminales. El partido Morena consiguió revalidar el gobierno, aunque esta vez no con AMLO, sino con la que fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México entre 2018 a 2023, Claudia Sheinbaum, quien ha obtenido 35.9 millones de votos, casi un 20% más que AMLO en 2018, y ha aumentado el número de senadores y diputados por Morena. Por otra parte, la coalición Fuerza y Corazón por México, una coalición entre el PAN y el PRI, los dos partidos mexicanos que han dominado la política mexicana entre 1930 y 2018, sí, es como si en España PP y PSOE se presentaran unas elecciones juntos, con Xochitl Gálvez Ruiz se quedaron muy lejos de Sheinbaum, con 16.5 millones de votos y el 27.45% de los votos. Solo pudo ganar en el Distrito Central. El centroizquierdista Movimiento Ciudadano, presidido por Jorge Álvarez Maínez, irrumpió con fuerza al quintuplicar sus votos y obtener más de 6 millones de votos. Primera vez que un partido político revalida gobierno en México desde 2006 y primera vez que gobierna una mujer presidente en México. Y por mucho que Sheinbaum vaya de indígena, es la primera líder de México que es de origen judío, que para nada es malo ser de origen judío, pero no te las des de indígena. El país nipón celebró elecciones adelantadas el 27 de octubre de 2024, después de que el anterior presidente nipón Fumio Kishida disolviera su facción del Partido Liberal Democrático y dimitiera del cargo tras verse envuelto en un caso de corrupción, en el cual se descubrió que había un fondo de soborno para su partido. Sí, hasta los políticos asiáticos tienden a ser corruptos, con lo cual el 30 de septiembre de 2024, el exministro de Defensa Shigeru Ishiba, quien ganó las que muchos consideran las elecciones importantes en Japón, las del Partido Liberal Democrático,
Democrático decidió adelantar las elecciones al 27 de octubre, elecciones marcadas por los escándalos del Partido Liberal Democrático, el eterno estancamiento económico de Japón y el estancamiento demográfico de Japón, haciéndonos pensar que el Partido Democrático Constitucional, dirigido por Yoshihiko Noda, podría ganar las elecciones, pero ni aun así el Partido Democrático Constitucional ha conseguido quitarle el gobierno al Partido Liberal Democrático, que aunque se pongan a desvivir a gente en el cruce de Shibuya, van a seguir ganando. Eso sí, han perdido votos con respecto a las anteriores elecciones y esta vez les ha costado formar gobierno con más dificultad, ya que la coalición PLD-Komeito, Partido Conservador Japonés, perdió representación en la Dieta de Japón, que sería el equivalente al Congreso de los Diputados, teniendo que pactar con más partidos para poder gobernar. Cerca de Japón se encuentra Indonesia, que como casualidad es el cuarto país más poblado del mundo, y la tercera democracia donde vota más gente después de la India y la estadounidense, siendo llamados a votar más de 200 millones de indonesios el 14 de febrero, San Valentín, en unas elecciones en las que tras 10 años de gobierno de Joko Widodo, Indonesia elegirá nuevo presidente, pues el límite presidencial en Indonesia es de 2 mandatos de 5 años cada uno, con lo cual los indonesios tenían que elegir entre 3 candidatos principales a la presidencia, el que fuera gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, el que también fuera gobernador por el estado de Java Central, Januar Pranowo, y el militar retirado y ministro de defensa del anterior gobierno, Prabowo Subianto, en una campaña marcada por las campañas electorales realizadas con inteligencia artificial y porque uno de los partidos políticos que apoyaron a Subianto en estas elecciones, el Golkar, que era el de Suharto por cierto, usó una inteligencia artificial simulando a Suharto, instando a votar a Subianto. Finalmente, con algo de ayuda, además de las inteligencias artificiales, con la ayuda de fondos estatales, Subianto logró ganar las elecciones con más de 96 millones de votos, evitando así segunda vuelta. Subianto se convierte en el presidente indonesio más votado de la historia y además hace volver a Indonesia a la tradición que tiene el país de ser gobernado por militares, tanto democráticamente como dictatorialmente. Después de Indonesia, Pakistán es el siguiente país más poblado del mundo, con 240 millones de habitantes, de los cuales 128 millones fueron el 8 de febrero de 2024 para elegir quién sería su próximo presidente, en un clima político marcado por la inestabilidad tras la moción de censura realizada hacia el que fue su presidente Imran Khan por parte de la Liga Musulmana de Pakistán, y el intento de suspensión del Movimiento por la Justicia de Pakistán PTI, el partido de Khan, por supuestamente no haber llevado a cabo elecciones interpartidistas a satisfacción de la comisión, con lo cual los miembros del partido tendrían que presentarse por independientes, y en un clima económico de inestabilidad después de que Pakistán esté endeudada con el FMI y este le haya obligado a llevar a cabo recortes presupuestarios, todo esto llevó a que los independientes liderados por el que fuera presidente de Pakistán, Imran Khan, ganara las elecciones con más de 18 millones de votos y el 31.17% de los votos, pero el sistema electoral de Pakistán es por distritos al estilo británico, con lo cual ganar en voto popular no significa que gane las elecciones. Y esto le pasó al exjugador de cricket, quien obtuvo 25 escaños menos que el líder de la Liga Musulmana, Nawaz Sharif, quien obtuvo 115 escaños y se alió con el PPP, una especie de partido socialdemócrata de Pakistán, para gobernar. Decir que Khan acusó al gobierno de fraude electoral en algunos distritos, que le han impedido lograr, generando protestas por todo el país y desestabilizando aún más la situación política de Pakistán. El 28 de julio de 2014, el país de Boris Izaguirre celebró elecciones para elegir quién sería su próximo presidente, y entre sus opciones está la de ese hombre con bigote que nos viene a salvar de los imperialistas de Milei y de ese influencer que antes se dedicaba a los animales y ahora tiene un podcast, sí, confundió a Fran de la Jungla con Jordi Wild, y la del diplomático, profesor y escritor venezolano Edmundo González, en unas elecciones que Maduro se comprometió, después del acuerdo de Barbados y ciertas negociaciones con los Estados Unidos, a que realizara unas elecciones más o menos libres, si bien ya desde el principio se vieron que mínimo no iban a ser muy limpias, pues inhabilitaron a la que iba a ser la candidata a la oposición, María Corina Machado, pues habían encuestas que indicaban que Machado podía arrasar en estas elecciones, además de que durante la campaña electoral se financió la campaña de Maduro con dinero público, y se persiguió a gente que apoyara u hospedara a partidarios de la oposición, además de que usó dinero público para ridiculizar a la oposición. Durante la jornada electoral se produjeron algunos incidentes, como el de un ataque de motorizados en Maturín, en el que fue herida de bala una mujer de tercera edad, o el de que durante un escrutinio una persona fue desvivida y varias personas fueron heridas en el estado de Táchira. Finalmente Maduro ganó las elecciones con el 51.95% de los votos y 6.4 millones de votos por el 43.18% de los votos
votos y 5,3 millones de votos. Eso sí, Maduro amañó las elecciones, no presentó las actas, acusó de hackeo a la oposición sin mostrar pruebas o dificultó que los venezolanos residentes en el exterior votaran, entre otras cacicadas. Pues varias instituciones, con por cierto poca fama de ser de extrema turboderecha, como el Centro Carter o el panel de expertos electorales de la ONU, consideraron que las elecciones no podían considerarse democráticas. Esto ha generado que se realizaran una serie de protestas por el país, primero espontáneas y luego organizadas, además de que también Maduro ha aumentado la represión en el país estos últimos días.